Érase una vez, la gente miraba el mundo y creían que todo lo que vemos está compuesto por objetos indivisibles, átomos. En griego antiguo, átomo significa indivisible. Parecía la cima absoluta del conocimiento. No hay nada más pequeño. Sin embargo, resultó que incluso un átomo no es un monolito, sino un cosmos completo en su interior. Un núcleo, electrones, fuerzas invisibles que unen todo en un todo indivisible. Pero ni siquiera eso satisfizo o apaciguó a los científicos. Los protones y los neutrones, que antes se consideraban los elementos definitivos, de repente se descompusieron en partículas aún más pequeñas llamadas quarks. Resultó que los electrones no se pueden dividir y que la masa de algunas partículas es tan pequeña que supera los límites de la imaginación. Hoy intentaremos comprender qué partícula se considera la más pequeña en la composición de la materia. ¿Qué sabemos ya y qué solo podemos adivinar a partir del ruido de fondo cósmico y los rastros de colisiones en el CERN? Y por último, ¿podría resultar que la partícula más pequeña no sea una partícula en absoluto, sino algo completamente diferente? ¿Algo que escapa a nuestra percepción? Cuando nos preguntamos qué partícula es la más pequeña, a primera vista parece que todo es sencillo y obvio. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar la que tiene el tamaño más pequeño y el rompecabezas estará resuelto. Pero aquí es donde comienza la parte más interesante y profunda. En física, el concepto de pequeño no se refiere al tamaño en el sentido coloquial y cotidiano de la palabra. Cuando los científicos hablan de las partículas más pequeñas, no se refieren tanto a su tamaño físico como a su estructura interna, a lo que realmente están compuestas. Si no hay nada dentro de una partícula, absolutamente nada que pueda descomponerse en elementos más simples, se considera elemental. No es simplemente un objeto diminuto, sino más bien el límite último de la divisibilidad de la materia. Un punto más allá del cual no hay más detalles, solo energía pura que existe por sí misma. En un momento dado se consideraba que el átomo era ese límite. Se imaginaba como una bola de hierro dura e indestructible, que no podía cortarse ni destruirse. Pero luego, poco a poco, se descubrió que el átomo tiene un núcleo, y que el núcleo tiene protones y neutrones. Y eso no es todo, eso es solo el principio. En la década de 1960, se descubrió que los nucleones están formados por objetos más pequeños, los quarks, conectados por la misteriosa energía de los gluones. Parecía que esto era definitivamente el final, la respuesta definitiva, pero no. Aquí es donde surgió el concepto clave y fundamental de la partícula elemental. No es algo que sea más pequeño en tamaño, sino algo que no tiene estructura interna. En la física moderna, los leptones, como los electrones y los quarks, se consideran partículas de este tipo. Son como los componentes básicos definitivos de todas las formas conocidas de materia. No pueden abrirse ni con aceleradores ni con modelos teóricos. Al menos por ahora, al menos con nuestros conocimientos actuales. Pero, ¿cómo podemos determinar si una partícula es verdaderamente elemental? Los científicos utilizan aceleradores gigantes, como el Gran Colisionador de Hadrones, para colisionar partículas con una energía enorme e inimaginable. Si tras la colisión la partícula sigue siendo un punto, sin revelar nada en su interior, significa que es elemental. Sin embargo, si aparecen nuevas regularidades o desviaciones inesperadas a energías aún más altas, puede significar que hay niveles ocultos en su interior que actualmente desconocemos. Curiosamente, según los conceptos modernos, las partículas elementales no tienen ningún tamaño. No se parecen a pequeñas bolas. Más bien, son puntos matemáticos que existen como destellos de energía y probabilidad. En este sentido, la física ha superado desde hace tiempo la comprensión ordinaria y coloquial de las cosas como cuerpos con volumen. La partícula más pequeña no es algo que se pueda ver o tocar, sino algo que no se puede dividir, que no se puede simplificar. Sin embargo, muchos físicos no están convencidos de que la palabra partícula sea adecuada. Lo que llamamos partícula puede ser una configuración temporal de un campo, una explosión de energía que simplemente se comporta como una partícula en los experimentos. En ese caso, la pregunta de qué es lo más pequeño se convierte en una pregunta de dónde termina la materia y comienza la energía pura.
Si intentamos llegar a la esencia misma de lo que compone todo, desde las enormes galaxias hasta un grano de arena en nuestra mano, el camino nos llevará a dos tipos de partículas, sin las cuales la física moderna sería inimaginable: los quarks y los leptones. Estas entidades invisibles son los componentes fundamentales de nuestra realidad. No son simplemente las partículas más pequeñas que se conocen, son el alfabeto de la materia, las letras con las que está escrito todo el universo. Pero vayamos por partes. Los quarks son partículas que componen los protones y los neutrones, y por lo tanto los núcleos de todos los átomos del universo. En total, los físicos distinguen 6 tipos de quarks, o, como se denominan científicamente, 6 sabores: up, down, strange, charm, top y bottom. Sin embargo, solo 2 de ellos, el up y el down, componen la materia que conocemos, la misma materia que compone todo lo vivo y lo inerte que nos rodea. El resto son quarks exóticos, que solo aparecen en condiciones extremas, como durante las colisiones de partículas en aceleradores o en el interior de estrellas de neutrones. Lo más sorprendente de los quarks es que no pueden aislarse. Solo existen en pares o tríos, unidos por una fuerza colosal que los físicos denominan interacción fuerte. Es esta fuerza la que mantiene a los quarks dentro de los protones y neutrones, como cadenas de acero invisibles, impidiendo que escapen. Cualquier intento de romper este vínculo solo da como resultado que la energía utilizada para romperlo cree un nuevo par de quarks, una especie de reproducción cuántica. El mundo de los quarks se rige por reglas muy alejadas de la lógica del mundo macroscópico. Tienen una propiedad cuántica llamada color, aunque obviamente no tiene nada que ver con el color real. Los 3 colores de los quarks, rojo, verde y azul, simbolizan la forma en que se combinan para formar partículas estables. Se trata solo de una metáfora matemática conveniente, pero sin ella no funciona ninguna ecuación de interacción fuerte. En el otro extremo del espectro físico se encuentran los leptones, partículas ligeras que apenas interactúan con las fuerzas fuertes. El leptón más famoso es el electrón. Es esta partícula la que genera electricidad en los cables y gira alrededor de los núcleos atómicos, formando enlaces químicos. El electrón es el compañero eterno de la materia, sin el cual los átomos no podrían existir de forma estable. Pero los electrones no existen. Sus parientes, el muón y el tau, son partículas más pesadas e inestables que viven solo una fracción de segundo. Cada leptón tiene su gemelo neutro, el neutrino. Es una partícula fantasma que apenas interactúa con la materia. Miles de millones de neutrinos atraviesan nuestros cuerpos cada segundo, sin dejar el más mínimo rastro. Su masa es tan pequeña que durante mucho tiempo los físicos consideraron que carecían por completo de masa. Los leptones no se combinan como los quarks y no forman estructuras complejas. Existen individualmente, moviéndose libremente por el espacio. Si los quarks son los ladrillos con los que se construye la materia, los leptones son el viento ligero que pasa entre estas paredes, sin destruirlas, pero dando sentido a toda la estructura. Es a partir de la combinación de quarks y leptones que se crean las formas de materia que conocemos. Los quarks forman la base pesada de los núcleos atómicos, y los leptones forman las capas electrónicas, gracias a las cuales se crean la química, la electricidad y la luz. Son 2 mundos que no se cruzan directamente, pero que forman un todo inseparable. Curiosamente, según los datos actuales, estas partículas no tienen estructura interna. Son puntuales, sin tamaño ni forma. Lo único que podemos medir son sus propiedades: carga, masa y spin. De hecho, no son partículas en el sentido habitual, sino manifestaciones localizadas de campos cuánticos. Esta es la principal paradoja. La materia fundamental no tiene cuerpo. Existe como información pura, un destello de probabilidad en el silencio del vacío. A pesar de que el modelo estándar confirma su naturaleza elemental, algunos científicos dudan de que este sea el punto final. Existen hipótesis sobre un nivel más profundo de la realidad, partículas de las que incluso los quarks están compuestos, los llamados preones.
Si los quarks y los leptones son los bloques de construcción de la materia, entonces las partículas de fuerza son los hilos invisibles que los unen en el tejido del universo. Sin ellos, la realidad simplemente se desmoronaría en pedazos caóticos, sin estructura ni interacción. Pero, ¿y si estas partículas, que no tienen masa ni volumen y ni siquiera pertenecen a la materia en el sentido habitual, son las más pequeñas del universo? Empecemos por la más famosa de ellas, el fotón. Es el mensajero de la luz, la chispa que transporta la interacción electromagnética. Cada rayo de sol, cada lámpara, cada antena es una sinfonía de fotones que bailan entre los átomos. Y aquí está lo sorprendente. Un fotón no tiene masa ni estructura interna. No tiene reposo, no puede detenerse y no existe en un estado estacionario. Siempre se mueve a la velocidad de la luz, lo que significa que no tiene tamaño en el sentido habitual. Es imposible decir dónde comienza y dónde termina un fotón. Es como una onda de energía pura, congelada en un solo momento de movimiento. Puede existir durante miles de millones de años, volando a través del vacío del espacio, sin perder su esencia, hasta que encuentra algo que es capaz de absorberlo. Algunos físicos incluso afirman que un fotón no es solo una partícula, sino la encarnación de la conexión misma entre la materia y el campo, un puente entre los mundos cuántico y clásico. Pero si el fotón es responsable de la luz y el electromagnetismo, entonces el gluón es la partícula sin la cual no existirían ni los núcleos atómicos, ni las estrellas, ni nosotros mismos. Transporta la fuerza fuerte, la misma fuerza que mantiene unidos a los quarks dentro de los protones y neutrones. La palabra gluón proviene de la palabra inglesa glue, que significa pegamento. Y de hecho, los gluones pegan literalmente a los quarks, evitando que se desintegren. Sin embargo, a diferencia de los fotones, los gluones no pueden viajar largas distancias. Son como prisioneros del mundo nuclear. Su fuerza es tan grande que permanecen para siempre dentro de las partículas que forman. Curiosamente, los gluones tampoco tienen masa ni tamaño. Son un cuanto de fuerza pura, un portador puntual de interacción que, sin embargo, tiene la propiedad del color, similar a los quarks. Su interacción es uno de los fenómenos más misteriosos de la naturaleza. Hasta la fecha, los científicos no han sido capaces de describir matemáticamente todos los efectos de la interacción fuerte. Esta energía, que existe en la frontera entre la materia y el campo puro, es demasiado compleja. Los fotones y los gluones pertenecen a una clase especial de partículas elementales. A diferencia de los fermiones, los quarks y los leptones, que forman la materia, los bosones transmiten fuerzas. No son bloques de construcción, sino el hilo que conecta todo en el patrón del universo. Cada tipo de interacción en el universo tiene su propio mensajero. Los fotones para las fuerzas electromagnéticas, los gluones para los núcleos fuertes, los bosones W y Z para los núcleos débiles, los gravitones, presumiblemente para la gravedad, si es que existe. Por supuesto, todas estas partículas de fuerza son puntuales. Ninguna de ellas tiene una estructura interna. No se pueden dividir en nada más pequeño. Son inmateriales en el sentido habitual porque no forman materia. Pero sin ellas, la materia no podría existir en absoluto. Si por partícula pequeña entendemos falta de estructura, entonces los fotones y los gluones son candidatos ideales. Son energía pura, sin masa, sin volumen, sin estructura interna. Pero tienen una característica especial. No existen por sí mismos, sino solo en el contexto de las interacciones. No podemos capturar un fotón en reposo, ni extraer un gluón de un núcleo. Desaparecen. Todo lo que tenemos que hacer es interrumpir el proceso del que formaban parte. Y sin embargo, debido a su naturaleza ontológica, los fotones y los gluones probablemente estén más cerca del ideal de minimalidad que incluso los quarks. Los quarks participan en la creación de la materia, mientras que los fotones y los gluones participan en la creación de la posibilidad misma de que la materia interactúe, se conecte y cambie. Las teorías contemporáneas van aún más lejos. En algunos modelos, los físicos creen que todo lo que existe es un campo y que las partículas son meros cuantos de excitación de ese campo.
En ese caso, los fotones y los gluones no son objetos en absoluto, sino momentos de vibración del propio tejido del espacio-tiempo. Y si es así, entonces quizás sean los elementos más fundamentales de la existencia. No partículas, sino ritmos de la propia realidad. Cada vez que la física parece haber llegado a la esencia misma de la existencia, uno de los científicos levanta suavemente la mano y dice, ¿y si esto no es el final? Así ocurrió con el átomo, que antes se consideraba indivisible, luego con el protón y el neutrón, y ahora con los quarks. Pero la curiosidad humana no conoce límites. Hoy en día los físicos hablan de la posible existencia de estructuras más profundas que el modelo estándar, el llamado nivel prelímite de la materia. Se trata de un campo hipotético en el que los propios quarks y leptones están compuestos por entidades aún más fundamentales, los preones. Según esta teoría, los quarks y los leptones no son puntos finales, sino combinaciones complejas de ciertos puntos de interacción básicos que determinan sus propiedades. Si esto es cierto, entonces lo que llamamos elemental no es más que otra muñeca matrioska. Sin embargo, los experimentos realizados en el Gran Colisionador de Hadrones no han mostrado hasta ahora ningún indicio de subestructura de quarks. Los científicos lo comprobaron acelerando protones a energías inimaginables y analizando los productos de sus colisiones. Miles de millones de partículas creadas en una fracción de segundo. Los resultados mostraron que, si los quarks y los leptones están compuestos por otra cosa, el tamaño de estas estructuras debe ser inferior a 10 elevado a menos 19 metros, lo que es 1000 veces más pequeño que el tamaño de un quark. Se trata de un valor increíblemente pequeño. A este nivel, el espacio deja de ser espacio en el sentido habitual. La energía y la materia casi se fusionan entre sí. Sin embargo, hay otra forma, que no implica profundizar en la investigación, sino cambiar la lógica misma de la búsqueda. Algunos físicos sostienen que la materia puede no tener ningún componente final. En su opinión, las partículas no son objetos, sino manifestaciones de vibraciones de campo. Por ejemplo, si el espacio-tiempo es una estructura cuántica, entonces las partículas más pequeñas que él solo pueden ser fluctuaciones de la estructura del espacio mismo. Algo así como píxeles de la realidad. Las teorías de la gravedad cuántica, en particular la gravedad cuántica de bucles y la teoría de cuerdas, asumen que alrededor de 10 elevado a menos 35 metros, el espacio y el tiempo pierden su significado. Todo se convierte en una red de energía que pulsa en el vacío puro. En otras palabras, la pregunta de si hay algo más pequeño que un quark no es solo una búsqueda de una nueva partícula. Es un intento de comprender dónde termina la geometría del universo y dónde comienza su código de programación. Quizás la respuesta no se encuentre en los aceleradores, sino en ecuaciones que aún no se han descifrado. Cuanto más profundiza la ciencia en el mundo micro, más claro se vuelve. Todo puede resultar no solo más pequeño, sino completamente diferente. ¿Es siquiera posible ver la partícula más pequeña? La pregunta parece sencilla, pero en realidad es casi filosófica. Cuanto más pequeño es el objeto, más fuerte hay que golpearlo para verlo. Pero cuanto más fuerte es el impacto, más destruye lo que estamos tratando de estudiar. Esta es la principal paradoja de la física experimental moderna. Para mirar en profundidad la materia tenemos que destruirla. Por desgracia, no podemos hacerlo de otra manera. Los aceleradores de partículas actuales, como el Gran Colisionador de Hadrones, funcionan con energías de hasta 13 a 14 teraelectronvoltios. Este nivel nos permite estudiar procesos a una escala de 10 a la potencia de menos 19 metros. A tales distancias es posible distinguir entre quarks, leptones y gluones y determinar que no tienen estructura visible. Sin embargo, para ir más allá, por ejemplo, a una escala de 10 a la potencia de menos 21 metros, donde podrían revelarse los hipotéticos preones o los rastros de la gravedad cuántica, se necesitarían energías que superan 1000 veces las capacidades de la humanidad. Los físicos ya se han encontrado con una barrera fundamental para la sensibilidad. Incluso si se construyera un acelerador del tamaño de la órbita de la Tierra, y esto por cierto no es ninguna broma, ya que se están debatiendo proyectos similares a nivel de conceptos teóricos, como el Future Circular Collider,
El ruido de las fluctuaciones cuánticas y la inestabilidad del vacío se convertirían en barreras insuperables. A tales escalas, las partículas comienzan a desaparecer en explosiones energéticas del propio espacio, y la señal simplemente se ahoga en el fondo del mar cuántico. Pero no se trata solo del tamaño y la energía. Todavía existen limitaciones fundamentales relacionadas con la propia naturaleza de la observación. Por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg hace imposible medir con precisión la posición y el momento de una partícula. Y a energías extremas, cualquier intento de localizar una partícula comprime la energía en un volumen tan pequeño que se crea un agujero negro en miniatura. Resulta que cuanto más intentamos mirar, mayor es el riesgo de perder la capacidad misma de ver. Además, los detectores se enfrentan a otro problema: el enorme fondo de eventos. De miles de millones de colisiones, solo una fracción del 1% contiene algo nuevo, y el resto es un flujo de partículas ya conocidas y ruido. Por eso los físicos se ven obligados a utilizar increíbles métodos de filtrado de datos, algoritmos de aprendizaje automático, modelos estadísticos y verificaciones cruzadas con otros experimentos. A veces, la búsqueda de un solo evento raro requiere años de análisis de petabytes de información. A pesar de ello, los científicos no se rinden. Nuevos proyectos como el colisionador de electrones e iones en Estados Unidos y el colisionador lineal internacional en Japón prometen aumentar varias veces la sensibilidad a la estructura de la materia. Quizás sean capaces de captar una pista de que los quarks tienen patrones internos. Pero incluso si no lo consiguen, eso no es el final de la historia. Cada nueva limitación nos acerca más a comprender exactamente dónde establece la naturaleza los límites de la visibilidad. En última instancia, los físicos comprenden que ver elementos más pequeños no siempre significa construir un acelerador más grande. Quizás la próxima revolución no tenga lugar en túneles gigantes, sino en una nueva lógica de medición, donde se replanteará la idea misma de la observación. Después de todo, la materia, se mire como se mire, no es solo un conjunto de bloques de construcción, sino una misteriosa melodía de energía. Para escuchar las notas más silenciosas, no solo se necesitan instrumentos potentes, sino también nuevos oídos.